Esta es la segunda parte de un problema en el que estábamos resolviendo el campo magnético en la orilla de un electroimán con 5 capas. Si no has visto el primer video, te dejo el link, ve y velo primero. Ahora, si ya lo viste, pues bienvenido y vamos a seguir con la segunda parte, la versión realista. En el primer video resolvimos esta parte de aquí, la versión simplificada, en la cual no nos importaba realmente de qué tamaño era el alambre que estábamos utilizando, cuál era su ancho. En esta versión realista sí lo vamos a considerar. Para entender por qué estamos considerándolo, me voy a ir a esta imagen primero de aquí. Esta es la imagen del electroimán que habíamos visto anteriormente. Tiene una longitud de 25 centímetros el tubo de hierro y el alambre tiene un diámetro de 0.559 milímetros, ya incluyendo el barniz que lo recubre. Lo que estábamos considerando era que el tubo de hierro es este de aquí, visto como de frente, y tiene un radio de 0.6 centímetros y es el que habíamos estado utilizando como el radio del solenoide en todas las 6 capas, es decir, esta columna de aquí. Sin embargo, en la realidad pasa algo más como esto. Este es meramente el tubo solo, sin ningún alambre, pero después de una capa, esto cafecito viene siendo la primera capa. Luego aquí tenemos con 2 capas, aquí tenemos con 3 capas y así sucesivamente. Cuando ya tiene una capa, podemos considerar que la mayoría de la electricidad que está circulando lo hace en promedio a la mitad de la capa. Entonces el radio, la distancia entre el flujo, entre la corriente y el centro, no es 0.6 centímetros, no son 6 milímetros. Es esa distancia, que es el radio del puro tubo, más la mitad del diámetro del alambre, ¿sí? Sería siendo 0.2795, porque esto es la mitad de 0.559 milímetros, que es el diámetro del alambre, es el ancho. Ahora, si ponemos una capa más, aquí hay que agregarle ahora 0.559 más, porque si se fijan de esta partecita de aquí, es la mitad que faltaba de la primera capa de alambre, más la siguiente mitad de la segunda capa. Entonces en suma queda 0.6 más 0.2725 más 0.559. Si agregamos una capa más, vuelve a ser otro 0.559, porque nuevamente es la mitad de la capa que faltaba más la mitad de la siguiente. Y así sucesivamente. Si yo tengo otra capa, pues otra vez 0.559, otra capa, otro 0.559. Y entonces este radio va a ir variando. Esto es lo que va a ser distinto a la versión simplificada de la versión realista. Vamos a ver entonces aquellos valores que no van a cambiar independientemente de si lo consideramos realista o no, como lo son kappa, que es la permeatividad relativa del hierro, la resistencia lineal del alambre, es decir, cuántos ohms por metro está dando de resistencia, el diámetro del alambre, la corriente que está circulando y la longitud del tubo de hierro, que son 25 centímetros. Todos estos no van a estar cambiando, entonces simplemente los vamos a copiar y los vamos a pegar acá abajo. Queda exactamente igual. Ahora lo que va a cambiar realmente es el radio del solenoide o el radio de cada capa. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí igual a el radio, que es 0.6. Yo voy a poner 0.6 e a la menos 2 porque se me hace más sencillo recordar que centímetros es a la menos 2, más 0.2795 e a la menos 3. Ahora, el siguiente quedamos con que va a ser lo mismo que el anterior más 0.559. Entonces le voy a poner igual el anterior más 0.559 e a la menos 3. Es decir, porque está en milímetros. Y si ponemos el que sigue, pues va a ser el anterior más 0.559 e a la menos 3. ¿Se fijan? Aquí ya va a ser siempre lo mismo. Yo entonces lo que puedo hacer es simplemente arrastrar y me va a ir dando siempre el anterior más el mismo valor. Esto lo pueden confirmar, este es un truquito de Excel, no es física. El número de espiras sigue trabajándose igual. Es la longitud del solenoide dividido entre el diámetro del alambre. Entonces este simplemente también nos va a quedar igual. Ahora la longitud
de alambre que utiliza una espira, esa sí va a cambiar, porque se fijan, esta espira de aquí va a utilizar una cierta cantidad de alambre, esta de acá de color claro va a utilizar más alambre y esta de acá va a utilizar más alambre porque está más grande la espira. Ahora, la fórmula sigue siendo 2pi por radio y aquí estamos viendo cómo la longitud empleada por cada espira va creciendo conforme más externa es la capa. La longitud de la capa, como lo hicimos en el video anterior, pues es simplemente la longitud empleada por una espira, es decir, el perímetro, multiplicado por el número de espiras. Y aquí ya podemos ver que es significativo la longitud que estamos empleando de uno al otro, ¿no? Si hay una variación importante. ¿Cuánto es la resistencia de cada capa? Pues nuevamente, como lo hicimos antes, es esta longitud por la resistencia lineal. Finalmente, el campo magnético en la orilla, pues lo vamos a calcular con esta formulita que teníamos acá arriba. No lo voy a escribir completo porque está muy largo, entonces nada más lo voy a copiar de acá arriba. Y listo, vamos a tener entonces los totales. Y si se fijan, el campo magnético que fue producido en la orilla fue totalmente independiente de si utilizábamos la versión simplificada o si utilizábamos la versión realista. La razón es que esta fórmula que tenemos acá no depende del radio del solenoide o del electroimán. Esta fórmula es así porque es una aproximación para cuando es un solenoide o un electroimán infinitamente largo. Donde sí podemos ver que hay una diferencia sustancial es, por ejemplo, en la longitud de material utilizado. Si nosotros hiciéramos las cuentas como este y dijéramos, voy a necesitar 84 metros, voy y compro 84 metros de alambre, no voy a ajustar, porque en la realidad necesitaba 104 metros. Vemos aquí lo de la resistencia, es realmente no mucho para este caso, es un par de ohms. Entonces aquí la resistencia que necesitaríamos agregarle pues sería 291, ¿no? Y eso es todo por esta ocasión. Vamos a ladrar.